Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a 1 Timoteo capítulo 2. Continuamos con nuestra clase que nos está mostrando concretamente y fácilmente en la palabra de Dios que Dios no tiene control sobre todas las cosas. Dios no controla todo. Lo que hoy vamos a ver es el control de la entrada a su familia. Porque en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, que dice que Dios, refiriéndose a Dios, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo intenso del corazón de Dios, que todos los seres humanos sean salvos y que una vez que estén salvos, entonces vengan de continuo a la verdad. Romanos capítulo 10, y una vez que vamos, mantienen una marca ahí porque regresaremos a Romanos algunas otras veces. Ustedes saben que la voluntad de Dios es muy clara. ¿Qué tengo yo que decir acerca de esto que es clarísima la voluntad de Dios? Pero la pregunta podría surgir en alguna persona, ¿cuántas personas se pierden en comparación con las que reciben vida por siempre? Bueno, acá no vamos a hacer ninguna contabilidad, ni vamos a hacer ningún censo, ninguna estadística. Simplemente nosotros vamos a ver que Dios solamente está en control de haber dado una clave de acceso, siendo que nosotros conocemos esos términos cibernéticos ahora de clave de acceso y las claves que tenemos para entrar a los bancos o entrar sin ir más lejos en esta transmisión de Zoom. Dios tiene control de la clave de acceso a la vida por siempre, y también tuvo y tiene el control de haberlo hecho tan disponible, de haberlo hecho conocido a todos. Romanos 10, versículo 13. Vamos a ver la clave de acceso. Porque todo aquel, dice, que invocare el nombre del Señor será salvo. Así es, esta es la clave. Esta es la clave de acceso, es decir, que el que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo. Dios invita a todo el mundo a que entre a su familia y forme parte de su familia, pero hay una sola puerta de entrada. Mateo, por favor, capítulo 7. En el versículo 13 leemos: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, no a Dios, a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. ¿Ven? Qué lástima. No hacemos, como dije, una estadística ni un censo, pero lamentablemente esa es la cuestión, porque hemos leído que Dios quiere que todos sean salvos, pero lamentablemente la gente elige la puerta ancha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, está hablando de la vida por siempre, a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Vean, ahora en este momento que estamos juntos disfrutando de la palabra de Dios de manera virtual en distintos lugares, cada cual en su casa, tranquilos, escuchando la palabra de Dios como hermanos en Cristo que somos, aprendiendo más de la palabra de Dios. Todos nosotros que estamos aquí hemos entrado por la puerta angosta. Dios no ha hecho acepción de personas, ha hecho acepción de condiciones. ¿Cómo? Sí, de condiciones. Sí, la condición es invocar el nombre del Señor Jesús. ¿Lo ven? Entonces Él no hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque dice que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Ven? No hace acepción de personas. Lo que hace, sí, dio una condición de entrada. Eso sí. Pocos son los que la hallan. Qué pena para nuestro querido Padre que quiere que todos los hombres sean salvos, ¿no es cierto? Que diga que pocos son los que la hallan. Sin embargo, el Padre quiere que la gente halle la puerta. Y Romanos 10:9 da las dimensiones de la estrechez de la puerta. La manera de hallar el camino que lleva a la vida, como dice acá, que es vida por siempre, es simple. El conocimiento de ese camino, ¿saben dónde se encuentra? En la palabra de Dios.
Así de simple, se encuentra en la palabra de Dios. Juan 14, por favor. Terreno archiconocido para todos nosotros. Es un barrio donde siempre vamos. Juan 14, en el versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nada complicado. Simple. Nuestro Padre declara abiertamente, completamente, lo declara a su Hijo, que es el camino, lo declara en su palabra. Y las personas que los confiesan son hechos salvos por Él, por Dios. Hechos capítulo 16, por favor. Vamos a ver un ejemplo de los muchos que puede haber. Uno, Hechos 16, en el versículo 31, que dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Se acuerdan? Era el carcelero que le decían. Pueden leer luego el contexto, que es hermoso. Bueno, las dimensiones de la puerta y los datos de GPS, los datos viales de ese camino, están en control de Dios. Y como habíamos establecido también, están abiertamente declarados, abiertamente explicados en su palabra. Así que, de una manera muy simple, toda la información necesaria está al alcance de las manos, porque la palabra de Dios está cerca de todas las personas. Dios puede ser hallado aún considerando que la puerta es tan estrecha que solamente entrarán quienes creen y confiesen que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Eso es lo que enseña la Biblia, y enseña también esto, muy importante como parte de nuestro mensaje, que Jesús es el Señor y que le levantó de los muertos. Estos son datos importantes, nosotros los conocemos, podemos ir a las personas y contárselos para que ellos decidan hacerlo. Romanos 10, donde dejaron la marca. Estábamos hablando que estaba abiertamente disponible, que estaba cerca de todas las personas. Romanos 10, en el versículo 8, dice: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, ¿ves? Está cerca tuyo también para predicarla. Está cerca de la gente para escucharla. Bueno, pues prediquémosla. Versículo 9, que es, no hace falta leerlo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la palabra de salvación que nosotros necesitamos predicar. Esa es la palabra de salvación que la gente necesita escuchar. Está cerca de todo el mundo. Dios da a la humanidad la libre elección, de tal manera que quien quiera hacerlo, lo elija Él, mediante haber elegido o haber creído en su Hijo. Lo que busca Dios es el mejor bien, el mayor, el más grande bien para las personas. Dios, obviamente, lo muestra claramente en su palabra. Dios quiere ser elegido, porque es lo mejor que le puede pasar a la gente. Bueno, yo iba a decir lo mejor que nos puede pasar, claro que sí, pero nosotros digamos que lo encontramos. Nosotros ahora estamos en la otra parte, 1 Timoteo 2:4, que es la de ir continuamente a la verdad. Tenemos entonces que la verdad que sea que conozcamos, se la vamos a decir a la gente para que ellos también crean o tengan la posibilidad de creer y que Dios los haga sus hijos. Romanos 10, Juan 10, Juan 10. En el versículo 7, la palabra dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. Un versículo detrás del otro. El que por mí entrare será, ¿qué? Salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Bien, si Él es el camino y Él es la puerta, ¿qué es lo que tenemos que comunicarle a la gente? Al camino y a la puerta. Ahora, el hecho que diga que el camino es angosto y que la puerta es estrecha, no significa que sea de difícil acceso.
Simplemente lo que hace es enfatiza y significa que hay solo una manera de entrar a la vida por siempre. Y esa es confesando al camino, confesando a la puerta, confesando al Señor Jesucristo. Damas y caballeros, cualquier otro camino, todo otro camino, toda otra puerta, toda otra creencia o confesión no lleva a la vida por siempre. No lleva a la vida por siempre. De nuevo, a Primera de Timoteo había que dejar muchas marcas en Juan, en Romanos y en Timoteo hoy. Primera de Timoteo capítulo 4. En el versículo 9 dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida ¿por cuántos? Por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. Él está abierto a todos los hombres, pero no todos los hombres creen en Dios. Bueno, pues bien, por eso dice mayormente a los que creen. La gente necesita poner su fe en Jesús y así, haciendo eso, pueden recibir entonces la salvación de la mano de Dios. Todo el tiempo estamos eligiendo algo. Ojo, todo el tiempo lo estamos haciendo. Nuestras acciones, pero también nuestras inacciones siempre llevan a que elijamos algo. Uno piensa, no elegí nada. Si no elegiste nada, algo elegiste. Cuando la gente, claro, habiendo alguien que les haya predicado el evangelio de fe, cuando la gente no elige a Cristo en su presente, están eligiendo un futuro de inexistencia en el reino de Dios. ¿Lo ven? Hoy tus elecciones tienen que ver con el futuro, la de las personas también. Siempre es así. Dios entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea tenga vida por siempre. Quien no crea en Él no tendrá vida por siempre. Dios no está en control, Dios solamente está en control de la cláusula de acceso, de la clave de acceso, pero no controla que las personas lo acepten. Nadie le va a poder reprochar a Dios en el futuro no haber tenido la oportunidad de ser salvo. Deuteronomio capítulo 30. Interesante esto que vamos a ver nosotros ahora en el Antiguo Testamento. Dios predeterminó un plan perfecto para la humanidad, pero no nos obliga a caminar esa senda. Desea que la hagamos. Claro que sí. Somos personas moralmente libres con la habilidad y la responsabilidad de escoger. Y ojalá escojamos a Dios. Deuteronomio 30, en el versículo 19, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos, dice Moisés por revelación de Dios. Llamo por testigos, hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte. La bendición, la vida, y la maldición, la muerte. Dice, fíjate lo que dice, escoge pues la vida, ¿para qué? Para que vivas tú y tu descendencia. ¿Lo ven? Moisés les había puesto delante de ellos la vida y la muerte, la bendición y la maldición, cuando les escribió la palabra que Dios le dijo que les escribiera. Bueno, que no se escribiera, porque la leemos nosotros también. Moisés le dio, de parte de Dios, la alternativa. Ellos, como nosotros, no estaban en desconocimiento de las opciones vigentes. Cada vez que una persona elija hacer la palabra, tendrá la bendición y vivirá la clase de vida que Dios dispuso que viviéramos. Cada vez que no elija esa senda, pues tendrá la otra parte del versículo que también está marcado ahí y que es igual de verdad que la primera parte que nosotros leímos. Dios nos dio la potestad de controlar nosotros nuestros propios destinos. Nos permite elegir, no elige por nosotros. Por eso hay una urgente necesidad de anunciar el Evangelio de nuestro Señor, para que así como Moisés pongamos delante de las personas las opciones, aceptar o no aceptar, creer o no creer en el nombre del Señor Jesucristo.
Ustedes saben que cuando dicen que Dios es soberano, indican que Dios está en control de todo, es como que se nos ubicara en el asiento del acompañante, en el auto de nuestras vidas. El auto es nuestro, es nuestra vida. ¿Eh? Algunas personas en realidad desearían tener un Dios que tomara todas las decisiones por ellos. Uno que de verdad tomara control de sus vidas y de las situaciones alrededor de ellos. Sin embargo, lo que enseñan las Escrituras es algo totalmente diferente. Enseñan que nosotros tenemos el control del automóvil de nuestra vida. Nosotros estamos tras el volante conduciendo. Ahora, eso sí, el mayor grado de seguridad lo tenemos cuando conducimos consultando en oración a Dios, pero Él no conduce el auto de tu vida, vos lo conducís. Proverbios capítulo 16. Estas son verdades re simples, pero es muy importante que las tengamos nosotros en cuenta en nuestra vida y que le comentemos a las personas cómo son las cosas desde el punto de vista de Dios, para que no crean que Él está en control de todo y así lo culpan por todo. Proverbios 16, en el versículo 9, dice: el corazón del hombre piensa su camino. Y miren lo que continúa diciendo el versículo: mas Jehová endereza sus pasos. Siempre, definitivamente siempre somos nosotros quienes tenemos el control sobre nuestras decisiones. La intervención de Dios se limita a hacer lo debido, lo que sea que tenga que hacer, para encaminar nuestros pasos, para ordenarlos y para hacer que avancen derechos en la medida que le pidamos y que le permitamos su intervención. Salmo 119, siempre en este tema de qué es lo que hacemos nosotros y que nos conviene hacerlo de la mano de la gracia de nuestro querido Dios. Salmo 119. Vamos hacia el final primero y luego veremos 2 versículos al principio. Vamos a empezar con el versículo 133, que el salmista le dice a Jehová: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Él le está pidiendo a Jehová que ordene sus pasos. Ahora les pregunto, ¿qué necesidad tendría el salmista de pedirle esto a Jehová si Jehová estuviera en control de todo? Más adelante, en el mismo Salmo, reconoce, bueno, ahora vamos a ver el versículo 9 nosotros, reconoce una grandísima verdad, a la vez que le pide más intervención divina en su vida. Estos son los 2 versículos de más arriba, el versículo 9, que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Qué lógica pregunta, ¿no? Bueno, acá también le responde: con guardar tu palabra. Versículo 10, con todo mi corazón te he buscado. Acción hecha por el salmista. No me dejes, pedido hecho por el salmista, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos con este propósito, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. ¿Qué versículo el 12? ¿Qué versículo? Acá este hombre le pide a Jehová que intervenga en su vida. No le pide control en su vida, le pide intervención. De todos modos, ponete a pensar, aunque le hubiese pedido a Dios que controlara su vida, Dios no lo iba a hacer, porque Dios no controla a nadie. Eso va en contra de su naturaleza. Él le pide que en su búsqueda y en su guardar no lo deje desviarse y que le enseñe los estatutos. El salmista hacía su parte, busca y guarda, igual que nosotros. Porque a todo ser humano Dios les dio la autoridad sobre sus propias vidas, pero para sacarle el mejor provecho y vivir vidas bendecidas, necesitamos contar con el consejo del autor, del diseñador, del ingeniero de la vida, con Dios. Él nos creó para depender de Él y justamente es en nuestro independizarnos, entre comillas, de Él,
es donde mayormente nosotros tenemos más problemas. Ahí empiezan los problemas, cuando lo dejamos a Él de lado. Como si eso fuera poco, la religión complica todavía más el panorama enseñando que todos nuestros problemas son en realidad una bendición. ¿Cómo puede un problema ser una bendición, no? Pero como lo plantean, los problemas que ellos dicen que manda Dios, ¿no? Serían una bendición de Dios. Si eso fuera verdad, entonces esta gente, ¿para qué le va a pedir algo a Dios? ¿Para qué orar? Si Dios ya está en control de todo, si ya va a hacer todo sin consultarte a vos. ¿Lo ven que es ilógico? No es lógico que Dios esté en control de todo. Santiago, por favor, de regreso al Nuevo Testamento. Santiago 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo, y huirá de vosotros. La primera parte del 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Continúa el versículo, hasta aquí vamos a ver nosotros. Hay algo que así de pronto rápidamente podemos aprender de este versículo, que hay un diablo. Si no sabía, la persona que lee esto se entera de que hay un diablo y que hay que resistirle. Por algo será, ¿verdad? Quiere decir que este ente maligno existe y que trabaja en contra de Dios y de los propósitos de Dios, y que tenemos que resistirle. Fíjense la recomendación del comienzo del versículo 7 que dice, someteos pues a Dios. ¿Por qué habría que someterse? ¿No es que Dios está en control? ¿Por qué pide que nos sometamos? Porque no está en control. Si así fuera, si Dios estuviera en control, no habría necesidad de que un versículo nos dijera que nos sometamos a Él, porque es lo que más nos conviene. Lo haría Dios sin siquiera preguntarnos a nosotros. Hechos capítulo 10. Vean, si las personas realmente pensaran que Dios es quien los enferma, porque está tratando de hacer algo bueno en sus vidas, entonces no deberían orar para sanarse. No deberían ir al doctor, no deberían tomar ninguna medicina, porque si así fuera la cosa, que no es así la cosa, sería eso, si se quisieran sanar, si Dios les mandó algo para hacerlos mejor cristianos, o para que aprendan, o para qué sé yo, lo que dicen. Si fuera que Dios mandara esas cosas, ¿no es cierto? Enfermedad, tragedias, muerte, si Dios mandara eso, ¿para qué le vas a orar a Dios? Porque sería ir en contra de los propósitos de Dios, ¿no es cierto? Si Dios te estaría mandando eso para corregirte, para hacerte un mejor cristiano, bueno, aguantátela, porque no sé ni cómo explicarlo, porque no tiene lógica. Es absurdo pensar que Dios está detrás de las tragedias que nos pasan. Miren lo que dice este versículo, Hechos 10, en el versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo porque fue ungido con este Espíritu, igual que nosotros. Acá el Espíritu Santo aparece con mayúscula, pero no es con minúscula, se refiere al don. Cómo Dios lo ungió con ese don al Señor Jesucristo, que hoy día nosotros lo tenemos también como lo tuvo Él, mejores condiciones que Él en todo caso, porque nosotros lo tenemos sin condición, lo recibimos condicionalmente si confesamos y creemos, esa es la condición, pero una vez que lo tenemos, ya está incondicionalmente dentro nuestro, ya de aquí no sale. Entonces, dice que Dios lo ungió al Señor Jesucristo con Espíritu Santo y poder, y cómo anduvo haciendo, miren qué cosa, vienes y sanando. Si Dios manda la enfermedad para castigarte o para hacerte un mejor cristiano, si esa locura fuera verdad, entonces Jesucristo trabajó en contra de Dios. ¿Lo ven? Porque Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? ¿Por qué pudo hacer eso? Porque Dios estaba con Él. Los oprimidos, ¿por quién? ¿Quién es el que oprime? ¿Y quién es el que libera? Es obvio acá, ¿no es cierto? ¿Quién es quién? Es maravilloso que nosotros podamos leer estos registros y saber que Dios tiene solamente bondades para las personas. Solamente bondades. Aquí se cumple lo que nosotros vimos en Proverbios 16 y en Salmo 119,
que dice que hacemos las obras que Dios tiene para que hagamos de la mano de Él. ¿Lo ven? De la mano de Dios hacemos estas obras. Como el Señor Jesucristo, que hizo lo que hizo, los bienes y sanó, porque Dios estaba con Él. No podés hacer los trabajos de Dios sin Dios. Nuestras obras, las que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos en ellas, son obras de gracia, no son obras tuyas que vos hacés sin considerarlo a Dios. Dios siempre tiene que estar en la foto de tu vida, en las fotos de tus acciones. Nunca lo sacamos a Dios. No es que somos tan grandes o ya conocemos suficiente la palabra. No, yo ya estoy maduro, esta la manejo de taquito y la manejo solo. No hay taquito y no hay solo. Si querés hacer algo que le dé gloria a Dios, que bendiga a las personas y por supuesto también a tu vida. Esto que les voy a decir, lo voy a decir despacito, quizás hasta lo repita, porque es importante que nosotros sepamos que cualquier problema en nuestra vida proviene de A, del diablo, B, de mi propia fabricación, porque quise poner fabricación y no estupidez, y C, simplemente es una evidencia más de que vivimos en un mundo caído. Entonces, cualquier problema en mi vida proviene de A, el diablo, B, de mi propia fabricación, o C, simplemente es una evidencia más de que vivimos en un mundo caído. Vean, Dios puede enseñarnos a nosotros lecciones cuando nosotros tenemos problemas y nos saca de esos problemas. Pero eso no significa que nos mande problemas para enseñarnos lecciones, por el amor de Dios. Dios es soberano, claro, pero en el sentido que Él es el supremo, es el que está por encima de todo. Él y su nombre han sido magnificados por Él mismo encima de todas las cosas. No hay nadie por encima de nuestro querido Dios en poder y en autoridad. Pero eso no significa que ejerza ese poder controlando todo en nuestras vidas y todo en el mundo. Él nos dio la libertad de elegir. Él tiene un plan para nosotros. Nos lo revela claramente y nos urge, claro que nos urge en esa dirección, porque quiere nuestro bien, pero nosotros somos quienes elegimos. Dios no elige por nosotros. Efesios capítulo 3, por favor. El versículo 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios es poderoso, qué duda hay. Pero nuestra parte es pedir y permitir que ese poder actúe en nosotros y, como siempre digo, alrededor de nosotros también. Porque siempre generás algo alrededor tuyo cuando vos creés la palabra, cuando vos confiás lo que dice Dios en su palabra. Salmos capítulo 8, por favor. Vean, no hay nadie como Dios Todopoderoso que tiene una gloria que llena todo el universo, no la tierra, el universo, el que conocemos y más allá porque es de naturaleza infinita el universo. No va a haber sonda que llegue al final, porque lo más probable es que no haya final, porque es de naturaleza. Dios lo hizo y Dios sabe, es el único que sabe, y nosotros lo recorreremos con cuerpos nuevos. Dios tiene una gloria que llena todo el universo. Él da recursos que deben ser administrados por nosotros, por los seres humanos, y claro, por supuesto, más que nada por nosotros, los hijos de Él, por los suyos, por los que somos de Él. Salmos 8, versículo 1, tiene que ver con la canción que escuchamos hoy, que dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, pero ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites, es decir,
Pensá en la inmensidad de la creación. Y este salmista dice, pero la verdad, cuando pienso en todo eso, ¿qué es? ¿Qué somos nosotros para que nos visites? Sin embargo, somos la razón de la tierra, y la tierra es la razón del universo. Dios quería contener en un lugar a lo que iba a ser suyo, a su familia que tanto había soñado tener. Y dice el versículo 5, le has hecho, miren lo que dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Eso es lo que dice este salmista, que le debe haber dicho Jehová, escribí esto. Porque esto es lo que Dios quiere que nosotros sepamos, que Él piensa de nosotros. Este salmo exalta la excelencia de Dios, la supremacía sobre toda la creación y qué posición le dio al hombre. Miren que en nuestra versión dice que lo has hecho poco menor que los ángeles. ¿Ustedes pueden creer que esa palabra ángeles en hebreo es la palabra griega, en hebreo es la palabra hebrea, lógicamente, si es hebreo, Elohim, que sería mejor traducida como Dios con minúscula o dioses con minúscula? Hay otras traducciones que se las voy a leer para que vean que otros sí han tomado el sentido de la palabra Elohim y así han traducido en sus Biblias. Una dice, pues lo hiciste poco menos que un Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Otra dice, y acá Dios, por supuesto, en esta versión está en minúscula, lógicamente, por el amor de Dios. Sería incorrecto de otro modo. También procediste, dice otra, a hacerlo un poco menor que los que tienen parecido a Dios, y con gloria y esplendor entonces los coronaste. Y la última que les doy es, apenas inferior a un Dios lo hiciste, coronándolo de gloria y esplendor. Qué grande, ¿no? Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Con nosotros, los seres humanos. Se da cuenta de lo que Dios piensa de los seres humanos. Imagínense de lo que piensa de sus hijos. Esta es la posición, este es el rango que nosotros tenemos los seres humanos en el total de la creación, según lo que piensa el mismísimo Creador. Ahora siguen más versículos que nos van a informar qué parte Dios le dio al hombre para que tuviera bajo su responsabilidad, bajo su cuidado y bajo su control. No bajo su control, bajo su control, bajo el control nuestro. Versículo 6 dice que le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de nuestros pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Esta grandeza de Jehová, de haber cedido el control sobre las cosas de la tierra al hombre, en mi opinión, lo hace más grande a nuestro querido Dios. Y así lo expresa el salmista en el versículo 9, que dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Qué cosa más maravillosa lo que Dios piensa de nosotros. Dios delegó la mayordomía de los asuntos de la tierra a la humanidad. Así es que hay un deber humano que considerar en todas las cuestiones que tengan que ver con la creación de Dios. La humanidad toda, sin excepción, pero más y mayormente todavía para nosotros, los hijos de Dios. Todos tenemos una responsabilidad moral de reciprocidad para con el Creador. Esta tierra sobre la que nosotros vivimos en realidad es suya, no es nuestra, no es de nuestras naciones, ni siquiera el lote que usted compró, donde tiene usted su casa. Bueno, a las leyes del mundo, bueno, gracias a Dios que es así, es suya. Bueno, muy bien, pero recuerde, la tierra es de Dios, es de Él. Y en este momento está siendo ocupada por un inquilino invasor y por sus malditos secuaces, pero es la tierra de Dios al fin. Siendo entonces, como es
su propiedad, Él pone sus términos en cuanto a qué conducta espera de parte de las personas a las que Él tanto ama y que son las que habitan este suelo que Él proveyó. Y están viviendo una vida que Él creó sobre este suelo que Él proveyó. Al final de los tiempos, pedirá que se rinda cuenta de los actos, de las conductas que nosotros tuvimos y de los actos que nosotros hicimos aquí sobre su territorio. Salmos 115 esta vez. 115. Vamos al versículo 16 que dice: los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado ¿qué cosa? La tierra. ¿A quiénes? A los hijos de los hombres. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Esta es una verdad que nosotros tenemos que tener en cuenta para no tener actitudes irresponsables. La mayoría de las veces son nuestras propias, nuestras equivocadas, nuestras irresponsables elecciones las que nos brindan, las que nos traen desastre a nuestras vidas. Otras veces nuestros problemas son ataques del diablo o simplemente de las fuerzas perniciosas del mundo, que son las que nos traen dolor. Nuestras tragedias no son juicios, no son correcciones de Dios. Todo lo bueno viene de Dios y todo lo malo del innombrable, de su archienemigo. Muy bien. Efesios capítulo 1, por favor. Vamos a un tema que es muy peliagudo entre la cristiandad, que se trata acerca del control de la elección. Esto es una confusión lamentablemente bastante típica entre varios cristianos, que piensan que Dios los ha elegido a dedo. Yo no sé cómo se dirá en otros lugares, pero acá elegir a dedo es decir, hay un montón, entonces, vos vení y vos vení, como cuando los chicos se reúnen a jugar la pelota, acá también son 10, 15 chicos, entonces dos que son los líderes dicen, bueno, uno va a elegir para su equipo y el otro elige para su equipo también. Entonces dice, bueno, vos vení al arco, vos vení de número 2, y el otro dice, bueno, a vos aquí. Eso es elegir a dedo. Dios no nos elige a dedo desde antes de la fundación del mundo. Nosotros vamos a ver eso ahora en Efesios capítulo 1, que si Dios en realidad eligiera a cada uno por nombre y apellido, entonces la verdad sería que no tendríamos libre elección. No tendríamos el control o la decisión si queremos ser salvos o no. ¿Dios quiere que sean todos salvos? Por supuesto que sí. Y dio a su Hijo unigénito para que cualquiera que crea en Él, no se pierdan, mas tenga vida por siempre. ¿Recuerdan? Bueno, es como que Dios llamó a concurso y a quienes cubran los requisitos, Él les da entrada en su familia. El que hace la elección es uno. Veremos aquí que justamente este es uno de los registros que se usan para decir, Dios a mí me eligió delante de la fundación del mundo. Bueno, veremos que no es así. Efesios 1, vamos a leer todo, del 3 al 6. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Bueno, primera cosa, es muy importante que nosotros prestemos atención que estos versículos hablan en plural. Dice, nos bendijo, nos escogió, fuésemos, habiéndonos predestinado, nos hizo aceptos en el amado. Habla de manera grupal, no habla de manera individual. No dice, por ejemplo, te bendijo, te escogió, te hizo acepto en el amado. Dios no te eligió a vos, no me eligió a mí de una manera singular o individual.
Dios siempre deseó y eligió tener una familia, para lo que Él determinó la condición necesaria para formar parte de ella. Dios no controla a las personas para determinar, forzar o para hacer que ellas acepten al Señor Jesucristo. Claro, Él es el autor de la salvación y tiene la exclusiva autoridad, pero además tiene la responsabilidad de dar a todos la misma posibilidad de formar parte de su familia. ¿Cómo lo hace? Bueno, Él formuló una clave, una cláusula, y exige los requisitos de entrada para formar parte de esa familia. Juan capítulo 3, por favor. Mientras van allá, les recuerdo lo que dice 1 Timoteo 2:4, que dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es su deseo. Bien, ahora, exige el requisito de entrada. Juan capítulo 3, versículo 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15, presten atención porque esto lo va a repetir en el siguiente versículo. Esta cláusula que dice aquí: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te suena repetido? Pues lo dijo 2 veces, un versículo detrás del otro. Fíjese si será importante para la salvación tanto el requisito de admisión, que es creer en su Hijo, como el beneficio que trae creer en su Hijo, que uno no se pierda, sino en contraste que tenga vida eterna. Así de importantes son estas dos cosas, que es en este versículo nada menos que el Señor Jesucristo lo repite. Qué grande. Ahora sí, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree es salvo, que es lo mismo que decir tener vida eterna, que es lo mismo que decir no ser condenado. Entonces, ¿Dios está en control? Sí, claro que sí, pero solamente de la cláusula de entrada, creer en el Señor Jesucristo. Pero cada persona está en control de aceptar o no aceptar esa cláusula. Bueno, lamentablemente, Efesios 1, por favor, regresamos, porque necesitamos revisar un poquitito ahí 2 versículos. Lamentablemente es bastante común escuchar a algunos cristianos que dicen que Dios los escogió a ellos particularmente para salvación, pero esa es una declaración que tiene algunas serias implicancias, si fuera así. Efesios 1:4, la habíamos leído, que dice que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. La palabra escogió que se usa acá proviene del griego eklegomai, y uno de los autores que cada tanto consultamos, que es el doctor Vine, la define como entresacar, seleccionar. Un diccionario la define como tomar o elegir una o más cosas o personas, entre otras. Es decir, acá hay 10, 12 cosas, 10, 12 vasos, y yo escojo este y escojo este. Bueno, muy bien. En el mundo hay muchas personas y de entre todas ellas, Dios escoge o entresaca a quienes escogen a Jesús como Señor. Es en ese sentido en el que Dios escoge. Es decir,
que desde antes de la fundación del mundo, Dios escogió tener una familia. Al día de hoy, Dios escoge a aquellos que por su propia voluntad eligieron o escogieron a Jesús como Señor, quien es el camino y la puerta al Padre. Dios soñó con un pueblo al que Él hiciera santo y que en virtud de eso anduviera en santidad, y que además deseó con ellos compartir su amor. Efesios 1, no está queriendo decir que el Padre eligió a los cristianos por nombre y apellido. No es que Él pensó desde antes de la fundación del mundo, ok, lo voy a escoger a Eduardo Inoto, lo voy a escoger a Ricardo Rosa, a ver a quién más voy a elegir. No. No es así. Él declara cómo fue su plan de amor, que consistió en tener un pueblo amado que a su vez lo amara a Él, que lo amara en reciprocidad, y lo escogió desde antes de fundar al mundo. Fíjense que si la interpretación de este versículo fueran las que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo, a quién salvaría, a quién no, entonces no tienen sentido. Juan 3:16, que dice que amó a todo el mundo y dio a su Hijo, 1 Timoteo 2:4, que dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Él quiere que todos los hijos sean todos hijos suyos, pero lamentablemente, tristemente, no todos tienen el deseo de Dios. En ese sentido, lamentablemente, a nuestro querido Dios no le va del todo bien con ese deseo. Pues, si bien algunos elegimos creer en el Señor Jesús, otros tristemente no han creído eso. Solamente una lectura que sea rápida, que sea superficial de Efesios 1, podría llevarnos a pensar que Dios eligió a uno por uno, cuando en realidad Él eligió la familia que formamos, el cuerpo de Cristo, la iglesia, que sí está compuesta por individuos que ejercieron su libre derecho de elegir al Señor Jesucristo. Dios escogió al conjunto. Nuestros padres eligieron tenernos, así como nosotros elegimos tener a nuestros hijos. Cuando nuestros padres se juntaron, desearon tener familia. No es que desearon tener a Pepe o desearon tener a Pepa. Luego, a medida que fueron apareciendo, bueno, claro que cada hijo fue individualizado con un nombre, y claro que nuestros padres tan amorosos como nosotros hacemos con nuestros hijos, lo acompañamos en su crecimiento para que puedan ser una persona de bien, haciendo buenas elecciones en la vida. La diferencia, claro está, que nuestros padres no nos dieron opción sobre si queríamos nacer o no, pero Dios sí da la opción. Entonces, mi mamá y mi papá quisieron tener hijos, quisieron tener familia, Dios también. Luego vinieron y bueno, fuimos individualizados. Bueno, Dios escoge entonces cómo quiere elegir a las personas, cómo elige, que es dándoles la opción que la gente crea en el Señor Jesucristo, que como vimos es el camino, la verdad y la vida, y es la puerta. Entonces, Dios desea en realidad genuino amor por parte de su familia, y esa clase de amor, de tener un genuino amor, requiere también de darle al ser amado la posibilidad de elegir no amar. ¿Se da cuenta lo que es esto? No estamos obligados a amarlo a Dios. Lo hacemos en reciprocidad porque reconocemos todas las cosas, todas las virtudes de nuestro querido Padre Celestial. Pero está disponible que nosotros elijamos no amarlo. Parece una locura siquiera mencionarlo, pero en verdad el genuino amor requiere darle a la otra persona la posibilidad de no amarlo. Entonces, que lo ame por su propia elección, no porque tiene un arma apuntada en su nuca. Dios eligió tener un grupo en el que pudiera derramar su gracia y amor, una familia, y lo hizo. Esa elección que él hizo de la familia fue desde antes de la fundación del mundo, esperando que las personas le sean recíprocas.
Repitamos entonces Efesios 1:5, cuando dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados, predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El hecho de que diga predestinados podría causar un poco de confusión. Bueno, les comento que sería ilógico. Dios no predestinó a quienes salvaría y a quienes no, sin que las personas tuvieran una opinión acerca de ese asunto. Predestinó significa que Dios decidió la manera en que salvaría a las personas. Significa su elección del camino o del plan de salvación. O sea, que Dios eligió salvar a las personas mediante la fe en Jesús. Si fuera de otra manera, si la elección fuera de otra manera, que estuviéramos predestinados, entonces piense un ratito. La elección no sería por libre voluntad, y usted eligió porque quiso, no porque lo predestinó Dios. Si no, usted diría, o otro diría, bueno, a vos te eligió, pero a mí no me eligió. No, nos eligió a todos. Yo lo elegí a Dios. Entonces, soy hijo de él. ¿Lo ven? La elección, el control de la elección es mía. El control del plan, el control de la clave de acceso no es mío, es de Dios. Porque tal como está escrito así en nuestra versión, uno se daría a entender que es Dios quien predestina a los que serán salvos. Pero la verdad que eso es un versículo que no coincidiría con los otros que son muy claros sobre el mismo tema. Bueno, en resumidas cuentas, Dios elige a las personas que eligieron al Salvador. ¿Lo ven? Eso es lo que elige Dios. Los que ejecutan esa clave de acceso, entonces son elegidos por Dios. ¿Qué es lo que elige en realidad? A todos, pero no todos eligen la clave de acceso. Si la elección de quienes fueran salvos dependiera de Dios, entonces no habría libre elección. Y por lo tanto, tampoco hubiese habido necesidad de que hubiera un Mesías, de que hubiera un Salvador. ¿Se da cuenta? ¿Para qué vino si Dios ya nos eligió desde antes, lo eligió a usted con nombre y apellido desde antes de la fundación del mundo? ¿Para qué vino el Mesías? ¿Para qué vino el Salvador como mediador entre Dios y los hombres? Porque hubiese sido una elección literalmente a dedo hecha por Dios. Pero no es como Dios hace las cosas, y gracias a Dios y gloria a Él porque sea así. Nosotros somos un poco menor que el Elohim. Eso es lo que piensa Dios de nosotros. Los hijos de Dios somos agentes representantes, imprescindibles para el logro de los objetivos de bien que tiene Dios para la humanidad. Para la tierra esta que nosotros habitamos. Nosotros somos necesarios sobre esta tierra para traer las cosas de Dios a la gente de esta tierra, que está sumida en esta pandemia, y cuando esta se termine, vendrá una otra locura nueva, pensada por el que diseña las pandemias, por el archienemigo nuestro, porque es el archienemigo de nuestro Dios. Siempre habrá alguna nueva cosa, siempre habrá alguna nueva tragedia, porque Él también es ingeniero, pero del mal. Bueno, pues bien, damas y caballeros, nosotros somos agentes representantes imprescindibles para que Dios traiga el bien suyo sobre esta tierra. Vos tenés que hablar la palabra, vos tenés que predicar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, orar mucho, pedir perdón también por los pecados de la tierra, pedir que Dios intervenga en esta locura para que se termine, o que mientras tanto estemos nuestros seres queridos, nuestros hermanos en Cristo estén protegidos y puedan seguir proclamando la palabra del Evangelio. Nosotros necesitamos tomar conciencia y mantener esa conciencia de la importancia que tienen nuestras vidas para Dios y la importancia que tienen nuestras vidas para este mundo loco, desaforado y caótico en el que habitamos. No somos del mundo, pero estamos en él, traemos la palabra al mundo, no permitimos que el mundo traiga su locura a nosotros.
Nosotros somos quienes pueden hacer una diferencia con nuestra oración y con nuestra presentación del camino, la verdad, la vida y la puerta a Dios, nuestro querido Señor Jesucristo. Damas y caballeros, adelante a cambiar nosotros lo que podamos de este mundo, a lograr algún grado de balance y de control al menos alrededor nuestro, de nuestras cosas, y expliquémosle a la gente quién es el bueno y quién es el malo en todo esto. Gracias, querido Dios, por la grandeza y por la simpleza de tu palabra. Gracias que siempre podamos declararla a las personas. Y te rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que nos abras puertas a tu palabra a pesar de toda esta locura que nos circunda. Gracias, querido Dios, por protegernos, por guardarnos, por nunca estar en la cornisa, por enseñarnos cuando estamos por pisar la cornisa o cuando ya estamos sobre la cornisa que retrocedemos. Por revelación, por sabiduría, te pedimos eso. Revelación, sabiduría, protección para nosotros y para todos los nuestros. Y que nos permitas proclamar tu reino a diestra y a siniestra, sin importar la situación en la que vivimos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.